participantes. Quien les saluda es la doctora Yulisa de Goyar López. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo el módulo sobre el taller de investigación jurídica. Vamos a separar esta clase en dos fases. La primera, un breve resumen teórico de lo que ya han venido ustedes desarrollando de manera virtual. Y la segunda parte, que creo que es la más importante, es la tutoría, en base al tema, los problemas que ustedes han podido advertir para que puedan iniciar su proyecto de tesis, que es justamente la misión que tiene este curso, que ya tengan ustedes un tema que empiecen a desarrollar para que termine la maestría ya con un proyecto de tesis formulado y presentado ante la universidad. Bueno, sobre la investigación jurídica es importante resaltar que el Estado ya en la Constitución de 1993, la peruana, ha establecido en el artículo 14 la promoción justamente de la investigación científica y tecnológica. Pese a ello, no ha sido muy promocionada. Ya nosotros contamos con el CONICET, que es el Consejo Nacional, CONCITEC, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un programa que ustedes lo pueden revisar de manera virtual, donde ustedes van a encontrar un subprograma denominado Alicia, donde van a ver toda la cantidad de información que les va a ser útil. Hay tesis, hay investigaciones. Es así que el Estado trata justamente de normar, dirigir, orientar, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar todo lo referente al ámbito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica. Es importante resaltar que nosotros ustedes como abogados, nosotros como abogados sabemos que el derecho es dinámico, va cambiando. Por tanto, se hace muy importante realizar investigaciones, pese a que ya hay figuras que ya han sido investigadas. Siempre, debido a la dinamicidad del derecho, van a ser necesarias que nuevamente sean estudiadas para llegar a nuevas conclusiones de acuerdo a los nuevos paradigmas que justamente afronta el derecho. Sobre el conocimiento científico, lo resaltante es señalar que tiene diferencias sustanciales con el conocimiento filosófico, con el conocimiento vulgar. El conocimiento científico es aquel que se encuentra delimitado, se va a ceñir a un método científico. El conocimiento vulgar es un conocimiento inexacto. El conocimiento filosófico es un conocimiento metacientífico, va más allá de la ciencia, que no vamos a abordar, solamente abordaremos lo que es el conocimiento científico, que precisamente nos va a apoyar en la investigación que realicemos. Las características del conocimiento científico. El conocimiento científico es fáctico, parte de los hechos, los respeta, vuelve a ellos, crea nuevos hechos, es científico, trasciende a los hechos, como decía, porque descarta hechos, produce nuevos hechos y vuelve a ellos. Es analítico porque aborda problemas interrelacionados uno y otro. Trata de descomponerlo todo en elementos. La investigación jurídica científica no plantea cuestiones genéricas como, por ejemplo, cómo es el universo en su conjunto, cómo es posible el conocimiento. No, lo que intenta es descubrir los elementos que expliquen su integración. Es especializado porque a consecuencia del análisis que realiza el conocimiento científico, se va a llegar a una especialización. Es claro, preciso, sus problemas son distintos, sus resultados tienen que ser claros. Es comunicable porque tiene que ser expresable, no es inefable. Es verificable porque debe aprobar el examen de la experiencia. Tiene que ser comprobado, demostrado. Es metódico porque no es errático, sino es planeado, sistemático. Es una ciencia que no es un agregado simple de proposiciones que están desconexas, sino que son proposiciones que tienen que ser conectadas lógicamente entre sí. Es general porque ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. Es legal porque busca las leyes y las aplica. Es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Es predictivo porque trasciende la masa de los hechos de experiencia, imaginando cómo puede haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro.
La investigación científica es la actividad orientada al logro de nuevos conocimientos, de manera metodológica, sistemática y comprobable. Se caracteriza por ser coherente, intencional, planificada, reflexible, secuencial y sistemática. El método científico es el procedimiento, es una herramienta indispensable para contrastar la hipótesis a través de realidades observadas. Todas las diapositivas se las voy a dejar, ¿ya? Para que tengan mayor documentación teórica. El método científico construye conocimiento objetivo. Los métodos aplicables en la investigación científica pueden ser el analítico, sintético, deductivo, inductivo, racional, experimental, estadístico, de interés analógico y filosófico. Las características del método científico. El método científico es fáctico, parte de los hechos, trasciende a los hechos, necesita una verificación empírica, es autocorrectivo con formulaciones de tipo general y objetivo. Ahora, la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se va a encargar del estudio del conocimiento, el estudio de la ciencia. También la conocen como la teoría del conocimiento. Tiene por función ocuparse de la ciencia y del conocimiento científico. Mientras que la gnoseología estudia la naturaleza, el origen, el alcance. Es un estudio más general. La metodología de la investigación estudia criterios y modos de producirlo, ya sea de manera científica o doctrinal. La epistemología jurídica precisamente es el estudio del conocimiento del derecho, su veracidad, su factibilidad, génesis, inicio, estructura. Siguiendo a Larry Laudan, que es un metodólogo, epistemólogo que nació en Texas, él señala que la epistemología jurídica tiene dos clases, una dura y una suave. La dura analiza procesos tratando de minimizar errores y la epistemología suave analiza la distribución de los errores. ¿Qué problemas debe resolver la epistemología jurídica? Que su explicación sea funcional y compatible con todas y cada una de las teorías. Que se conforme un todo unitario. Que sea capaz de definir las características comunes que poseen todos los razonamientos que hayan sido productores de conocimiento. Dar razón de los principios de manera implícita y explícita. Métodos aplicables a la investigación jurídica. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos métodos intuitivo, discursivo, sistemático, deductivo, inductivo. Estos temas que ya han abordado de manera virtual, los voy a repasar así. Vamos a ir más allá de lo que es el problema, lo que más les interesa a ustedes para su tesis. Métodos analógicos, comparativos, métodos histórico, dialéctico, científico. El método científico es el que ustedes van a utilizar porque constituye un método fundamental de la ciencia y que permite la concurrencia de otros o todos. El método fenomenológico. Elementos del método científico: la observación, la hipótesis, los conceptos, el diseño de la prueba, las leyes científicas, los modelos científicos, las teorías científicas, axiomas, teoremas, postulados, principios. Todo esto tiene que tener el método científico. El protocolo de investigación jurídica. Iniciar un trabajo de investigación requiere de una organización mental de ideas con interrogantes o preguntas sobre la viabilidad del tema. Es la base. En principio, el tema que ustedes vayan a elegir tiene que guardar un interés especial en su persona, porque si ustedes toman temas de otros o por recomendaciones de otros, no lo hacen suyo, no van a llegar a un buen resultado. El tema que ustedes elijan tiene que tener relación con el trabajo que ustedes desempeñan, con una experiencia que ustedes hayan tenido, con una vivencia, qué sé yo, pero tiene que tener un interés especial en ustedes. Yo les digo por experiencia, porque a mí me ha costado también sacar el tema de la tesis, y es fundamental, donde ustedes puedan encontrar información, donde sea accesible que ustedes puedan buscar información, su tema tiene que ser relacionado por ahí. Ya.
Hay que seguir un protocolo de manera ordenada. Es el primer documento que da inicio a la investigación científica. Tenemos que tener una formulación de una hipótesis, primero un tema general, un marco teórico, sus bases teóricas, la metodología que vamos a utilizar, hay cuantitativa, cualitativa. El proceso de investigación. La elección del tema y delimitación del tema, planteamiento del problema, marco teórico, metodología e informe. Debemos tener en cuenta que la producción científica generará beneficios a la sociedad en diferentes aspectos, mejorando significativamente en el desarrollo. Tenemos entonces lo que es el tema de la investigación. En principio tenemos que tener ideas. Las ideas son vagas, porque justamente se desprenden de la realidad. La idea representa el primer acercamiento al tema de la realidad objetiva o subjetiva que se investigará o a los fenómenos, eventos o ambientes por estudiar desde un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. El nacimiento de una idea es el origen de la investigación. Justamente es un inicio vago, indefinido, porque se va a desprender de la realidad, que esta es amplia o compleja. Tenemos que plantearnos interrogantes al momento de poder construir nuestro tema de investigación. El tema es de interés, es de mi interés, es de interés de la sociedad, de la población a la cual me dirijo. ¿Existe información sobre el tema que pretendo desarrollar? ¿Cuento yo con formas de poder acceder a esa información? ¿Qué posibles resultados voy a obtener? Eso lo van a plasmar en las hipótesis, que todos son proposiciones a priori. ¿Dónde localizar información? Ustedes saben que ustedes pueden delimitar su investigación en un marco netamente normativo, netamente sociojurídico o quizás en un marco valorativo. En base a eso van a poder ustedes establecer cuáles son los canales de información donde van a acudir para poder obtener ese tipo de información. ¿Es viable? ¿Cómo se originan las investigaciones? Se originan cuando hay confusión, hay ideas divergentes en relación a una determinada concepción, hay diferentes pronunciamientos, diferentes razonamientos jurídicos sobre un determinado tema. Entonces hay ideas que uno tiene que tratar de absolver. Por eso surgen, porque todas las figuras penales están construidas. A medida que va cambiando el derecho, van cambiando también las figuras penales, pero hay investigación de ellas. Pero justamente en base a los nuevos pronunciamientos, nuevas tendencias del derecho, es que se requiere que se investiguen ciertos aspectos y ya depende de ustedes qué aspectos quieren investigar. Para formular un proyecto debe formularse las preguntas de la localización, dónde, cuánto, qué metas voy a trazarme, para qué, cuáles son mis objetivos al momento de postular el problema, por qué, cuál es la fundamentación que me obliga a mí, la justificación para poder establecer un tema, la naturaleza, cuándo voy a terminar mi proyecto, tener un cronograma de actividades para él. El qué se refiere al problema o hipótesis que vamos a investigar. El para qué son los objetivos, qué pretendo yo, qué propósito tengo con esta investigación. ¿Por qué es la justificación, la importancia de la investigación? El cómo es la metodología que voy a utilizar, las técnicas, instrumentos, procedimientos. El con qué son los recursos humanos, materiales, económicos, tecnológicos. ¿Dónde es el universo? ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué población voy a utilizar? El cuándo es el tiempo de la investigación, el cronograma de la ejecución de mi proyecto. Y el cuánto implica la cuantificación de los costos de la investigación y el presupuesto que tengo para ello. El tema tiene que ser un tema claro, delimitado y concreto. Debe esclarecer la idea inicial, esa idea que señalamos que es vaga porque parte de la realidad, tiene que un poco esclarecerse en nuestro tema. Tiene que definirse lo que se quiere conocer en el tema de manera concreta, clara y delimitada. Los criterios de delimitación para su tema son temas que pueden ustedes investigar ya investigados. De ellos les va a servir
porque van a poder obtener la información y las conclusiones a las que han llegado los que han presentado las tesis. Son documentos escritos, otros materiales, de repente revistas jurídicas, obviamente, ¿no? Tenemos también temas ya investigados, pero poco estructurados o menos estructurados, sobre los cuales hay una investigación, pero no ha sido formalizada. De ser así, habrá que buscar investigaciones no publicadas, no terminadas. Hay que acudir a profesores, amigos, sobre temas que todavía no se han plasmado en una cierta tesis. Tenemos temas poco investigados o poco estructurados que requieren un esfuerzo para poder encontrar lo que se pretende investigar, aunque es escaso, y temas no investigados que ya justamente porque no son investigados se presume que no se cuenta con material doctrinario que puedan ustedes acudir, pero también hacen tesis sobre temas no investigados, sobre todo los valorativos. Para la buena elección de un tema, conviene tener en cuenta aspectos como los siguientes: los temas que nos inquietan o son de nuestra preferencia, experiencias personales frente a estos temas. Podemos consultar profesores de temas, como también notas de clase, examinar publicaciones sobre el tema, revisar catálogos libreros, webs especializadas, revisar bibliografía, informarse sobre los temas afines, conectarse con instituciones o empresas cuyo fin esté relacionado con el tema escogido. Justamente lo que les indicaba, ¿no? Lo principal, la base de su proyecto de tesis es que ustedes es el tema, delimitar, contextualizar los problemas. Ustedes pueden tener un montón de métodos. Lo primero, lo básico, es hacer un árbol de problemas. De donde ustedes trabajen, que ven que siempre es recurrente algún tipo de incidencia, problema, y escriben en su saber, problema tal sobre el aspecto A, qué sé yo, ya. Los que trabajan en la parte netamente jurisdiccional, sobre la determinación judicial de la pena, por ejemplo, criterios sobre la aplicación de la pena, determinantes sobre la aplicación de la pena, el incumplimiento de los tercios, porque en lo que es el Código Procesal Penal hay tercios, pero también tenemos una jurisdicción especializada que es la justicia militar, donde establecen los cuartos. Entonces, que no es que solamente haya tercios para la población peruana, porque también tenemos una justicia extraordinaria donde se aplican cuartos intermedios. Entonces, por ahí ustedes podrían empezar a señalar cuáles son los problemas de acuerdo al ámbito donde ustedes se desempeñan, qué problemas tienen. Y ya ustedes van a poder verificar de todos los problemas, hay uno que siempre es el más recurrente, donde pueden ustedes encontrar más información. Informarse sobre temas afines. Buenas tardes. Ya, por ejemplo, vamos a poner, en varias diapositivas hemos señalado ejemplos para que ustedes puedan tener la parte teórica y la práctica. La teórica la pueden revisar, hay material también en internet, acá hay conceptos que se ha puesto, entonces la parte de los ejemplos creo que es lo más fundamental porque tienen que aplicar la teoría al ejemplo. Por ejemplo, un tema, para delimitar un tema. Yo trabajo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, quiero ver algo con los delitos, ya, ilícitos penales. Tema recontra general. Me voy definiendo. No, yo trabajo en lo que es anticorrupción. Pongo delitos de corrupción de funcionarios. Concretizo más aún. Delitos de corrupción de funcionarios en organismos del Estado. Y si quiero, no quiero. Y tengo que especificar más aún, porque en organismos del Estado tenemos infinidad de organismos del Estado. Cerramos más la cancha, como se dice, y ya establecemos que este delito de corrupción de funcionario que voy a investigar en organismos públicos, sea de la Municipalidad de Lima o la Municipalidad de Breña, y más aún, del periodo 2012 al 2015. Entonces, de una parte general, yo ya estoy cerrando mi ámbito de estudio, a dónde yo me voy a dirigir y qué tengo que buscar. Voy a concretizar mi idea. ¿Puede ser Dígame. sobre una sentencia, por ejemplo? ¿Ya? Más específico, de el que yo quiero hacer, por ejemplo, la sentencia contra el patrimonio. ¿Ya?
¿Qué problema con la sentencia de Fujimori? Ahí se trata el tema de la autoría en delitos en la administración pública, ¿Ya? realizado por un organismo del Estado. Es el Ejecutivo en este caso. Sería delimitado ahí también, porque me refiero a un poder del Estado y especialmente a un periodo de un presidente. Ya, pero lo que usted tiene que plantear es, yo lo que entiendo que usted quiere cuestionar que se haya invocado la autoría, Claro. ya, pero si esta autoría se encuentra prevista en el Código Penal, ¿cuál sería el problema que usted estuviera cuestionando? Problema sería si se está invocando, por ejemplo, en el caso de Fujimori, se invocó como parte argumentativa la parte de los delitos de lesa humanidad que no estaban contemplados en el Código Penal. Eso es diferente. Yo tengo que cuestionar un problema porque se ha hecho un razonamiento jurídico en base a una figura que no estaba contemplada en el Código Penal. Entonces, por ahí lo que yo quiero que usted centre es sobre la figura de la autoría. De repente de la autoría puede ser, pero en base a otras vertientes, que usted quiera hacer un análisis comparativo, de repente, como usted me dice que viene de Guayaquil. Puede haber también una tesis de lo que son normas a nivel comparativo. Por ejemplo, la prisión preventiva en el Perú y su diferencia con la prisión preventiva en Guayaquil. Ya usted, ¿cuáles son las diferencias? Netamente normativo. ¿Y cuál va a ser su población? Usted no va a hacer encuestas, porque la encuesta es para la apreciación de un hecho. Lo que usted va a hacer es el estudio de la norma, cómo esa norma se ha venido desarrollando desde su inicio. ¿En qué sistema tienen ustedes? ¿Sistema acusatorio, adversarial, mixto, semi-adversarial? ¿Cómo es nuestro sistema? Porque el código tiene del año 2004, ¿no? El Código Penal, Código Procesal Penal. Y siempre, hasta en la última maestría, hice maestría en San Marcos, el Código Procesal Penal es garantista acusatorio a todos lados, pero no es garantista acusatorio adversarial puro, es semiadversarial, porque tenemos figuras, por ejemplo, lo que es la prueba de oficio en el 385, que nosotros no deberíamos tener, porque es adoptar y es incorporar información. Por ejemplo, la prueba de oficio es un tema exquisito para poder desarrollarlo, porque hay mucha problemática en su aplicación. ¿Por qué? Y así en práctica nada más. Ustedes saben que las pruebas en el sistema procesal penal actual, y los digo porque la maestría es de ciencias penales, entonces ustedes tienen que encaminar su maestría el tema de ciencias penales. No pueden tener otros porque ya la universidad les ha centrado ciencias penales. En el tema, por ejemplo, de la prueba de oficio, en nuestro nuevo sistema, el juez prácticamente es un árbitro, puede ser, no puede él preguntar, solamente puede hacer preguntas aclaratorias. Tiene que tratar de que se respeten velar por los principios de contradicción, igualdad de armas, oralidad en juicio oral. Las partes ofrecen las pruebas, las partes actúan sus pruebas en lo que es el juzgamiento, en el juicio oral. Si yo, fiscal, presento 3 pruebas, pasa el control de acusación, presento 3 pruebas, y el abogado defensor no presenta pruebas. Estamos en juicio oral. El fiscal de las 3 pruebas actúa una, porque hay fiscales que hasta hoy en día consideran que al momento de presentar mi prueba en el control de acusación es suficiente para que ya el juez de juzgamiento pueda valorarlos. Eso es falso. El juicio oral es la etapa estelar del proceso, nos enseñan. Y solamente los que son actuados en juicio oral pueden ser valorados por el juez para emitir un pronunciamiento, una sentencia. Entonces, si el fiscal se le pasó, pues había un certificado médico legista y pidió no oralizarlo, simplemente no lo oralizó, se le pasó, con la declaración del agraviado es suficiente. ¿El juez qué va a poder hacer? El juez de oficio, hay jueces que de oficio solicitan que venga el perito, como prueba de oficio, que venga el perito y todo eso. Pero la prueba de oficio es excepcional. ¿Por qué les digo? Porque si viene el perito, tomando ese ejemplo, el juez pide de oficio, excepcionalmente, que venga el perito que suscribió el examen médico legista.
Ya, viene el perito. ¿Qué dice la técnica de litigación oral? Viene el testigo, viene el testigo o viene el perito y hay que empezar el interrogatorio. El directo, el redirecto, el contra y todo. Y el recontra. Y hay dos recontra todavía, sí, el tercero. Ya. ¿Qué pasa? ¿Quién interroga a ese perito? Si no hay parte procesal que lo ofreció el juez. Primer problema. Que debe de ser el fiscal. Que debería haber ofrecido el fiscal, o si no la parte civil también puede haber ofrecido. Pero en este caso no lo ofrece. Pero miren, primer problema, el juez que lo ha pedido, de oficio, ha dispuesto la realización de este peritaje, de este perito que venga a ser examinado. ¿Quién empieza el interrogatorio del perito? El juez va a tener que decir que empiece el fiscal. Pero si las reglas de litigación oral, quien ofrece una prueba tiene que actuarlo, y el que ha ofrecido esta prueba en este caso es el juez. Y el juez no puede incorporar información a un proceso. No puede, no debe. Dígame, doctor. Doctora, una consulta. ¿Qué pasaría si en el caso el fiscal en el control de acusación solamente presenta el testimonio, ¿ya? O la pericia simplemente, más no presenta al órgano de prueba? Me imagino que está usted poniéndose en ese supuesto, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Porque normalmente lo que quien te tiene que examinar es el perito para ya, todo mire, respectivo. yo le voy a decir. En ese tema hay un montón de problemas porque hasta la fecha presentan la documental y no presentan al órgano de prueba. Es increíble. Hay juzgados, o sea, presentan el documento, puede ser un informe legal, puede ser un certificado médico, qué sé yo, pero no presentan a quien suscribió el documento. Solamente presentan documentales. O sea, una pregunta, aquí basta con presentar el documento y... No, no basta. No. El tema es que hay una negligencia por parte de los operadores jurisdiccionales y fiscales. Sobre todo, ahí yo le echo un poquito más de culpa al órgano jurisdiccional, al juez de garantías. ¿Por qué? Porque si el juez de garantías, que debe sanear el proceso para que vaya limpio a juzgamiento, está advirtiendo que solamente me está admitiendo la documental, puedo hacer dos cosas. Si quiero ser bien cerrado con mis funciones, no lo admito al documento, porque no está ofreciendo el órgano de prueba. Pero si quiero ser más garantista aún, y supuestamente el derecho tiene por finalidad la búsqueda de la verdad, ¿qué hago yo como juez garantista? Yo sí lo haría, fundamentaría, agarraría principios, fundamentaría, y le diría al señor fiscal, usted está presentando como órgano, como documental el informe legal, ¿y el órgano de prueba? Yo trataría de incluir esa figura para que entre a debate y la otra parte cuestione, no, ya precluyó porque hay un plazo para que presente las pruebas. Podría ser. ¿Cierto o no es cierto? Porque el abogado defensor puede decir, uno tiene que ponerse en dos lados. De abogado defensor, ¿yo qué diría? Señor juez, ya precluyó la etapa de presentación de pruebas. Entonces, ¿yo qué hago? La preclusión es un principio. El plazo es una regla. Hay un test de proporcionalidad. ¿Qué debo aplicar para este caso? La regla, principios. Fundamentaría mi autoenjuiciamiento y admitiría el órgano de prueba y la documental, si es que lo presenta ahí, porque de repente ni se da cuenta que le he dado yo un salvavidas, como también suele ocurrir. Entonces, hay problemáticas, por ejemplo, en lo que es la prueba de oficio. Y hay tesis, hay 4 o 5 tesis que he visto que han sido en San Marcos al menos, sobre la prueba de oficio. Es un tema muy, muy bonito. Dígame. Otra, pero con respecto a eso, ¿no cree usted que habría un tema de parcialidad respecto del juez con la actuación del Ministerio Público? ¿No? Está el tema de igualdad de armas. Prácticamente le está saltando los salvavidas para que el fiscal pues, haga bien su trabajo, cuando las reglas del nuevo código son cada quien vela por sus propios intereses. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto se podría hacer eso? Es cuestionable también eso. Pero como usted dice, ¿no? Ya depende el criterio y la fundamentación que tenga que hacer cada juez. Un juez, como le dije, un juez cerrado, que cumple sus funciones tal y como son, que no va más allá de... Dice, ¿sabe qué? Ya precluyó su etapa. No lo admito, pero ni siquiera lo admite. ¿Por qué voy a admitir un documento si no estoy ofreciendo el órgano de prueba? Y las reglas de la excepción a la oralidad te dice, puede ser oralizado un documento, pero te pone ahí una excepción, siempre y cuando no pueda venir la persona que lo suscribió. El título de la investigación se deriva de la cotidianidad
de lo que no existe una respuesta convincente y donde nacen nuevas interrogantes. Este refleja el interés en un estudio específico y crea expectativa en el lector, por lo tanto no debe apartarse de su objetivo. La contextualización del problema. Este tema es fundamental para lo que es. Quien tiene su contextualización del tema, tiene los problemas, tiene ya plasmado, tiene un avance de su tesis, porque esta es la base. ¿En qué consiste? Exponer cuál es la tendencia a nivel internacional, nacional, local, para finalmente llegar al lugar donde observamos dicha realidad, la problemática. Ejemplo, violencia contra la mujer. Por ejemplo, temas genéricos, violencia contra la mujer. Si quiere abordar ese tema de manera internacional, ¿qué leyes amparan la violencia contra la mujer? De manera nacional, ya en su población en sí, ¿cuál es el índice o cómo ha aumentado el índice de violencia contra la mujer en los últimos años? Tiene un montón de material en esos temas, pero tienen que fijarse justamente en la contextualización. Este tema, cómo ha sido tratado en otras sociedades, internacional, local. El planteamiento del problema. La formulación del problema es la fase terminal del planteamiento, es decir, después que se ha contextualizado, ubicado en un espacio y tiempo y estableciendo las relaciones causa-efecto, efecto-consecuencia, así como haber determinado los actores que participan en el mismo, se sintetiza en interrogantes de investigación. El problema siempre tiene que estar en interrogantes. Un problema sin interrogantes no es un problema. Más adelante yo les voy a enseñar, que no se los puedo compartir porque estoy prohibida de compartirlo, un ejemplo de un plan maestro, donde ustedes van a ver clarito cuál es la semejanza. La base, cuando ustedes plantean el problema, esto va a empezar a concadenar los objetivos principales, la hipótesis, y se van a repetir las variables, las tan temibles variables, la dependiente y la independiente. Yo les voy a mostrar un cuadrito para que ustedes su tema también traten de poder esquematizarlo de esa forma y vean que no es difícil. O sea, uno piensa que es difícil, pero no es difícil poder extraer los variantes del tema que uno va a investigar. Y como le digo, el problema siempre va en interrogante, esa es la base. ¿Qué factores? ¿En qué incide? ¿Cuáles son las características? Siempre en interrogante. El planteamiento del problema consiste en ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto que permita comprender su naturaleza, sus limitaciones, proyecciones e importancia. Planteamiento del problema. Tenemos nuestra contextualización macro y micro, internacional, nacional, el fenómeno conflictivo que tenemos. Luego tenemos un análisis crítico a partir de un paradigma para llegar a la esencia del problema, una prognosis, una supuesta prognosis, una formulación del problema, interrogantes y la delimitación, en qué espacio, tiempo. La plena comprensión de un problema de investigación, su asimilación de la conceptualización, contextualización, implica que el investigador ha avanzado en un 80% su tesis. Es la base, la contextualización. ¿De dónde viene ese tema? ¿De dónde, de manera genérica, voy acortando el camino hacia qué población voy a dirigir mi investigación? Tengo un problema bien planteado, de ahí sale todo. Ya, la realidad problemática es una descripción de la problemática que puede sustentarse en el desconocimiento de las causas que la generan. Se expresa una versión de los hechos y fenómenos cuya explicación debe ser interesante y útil tanto para el investigador y el lector. Tiene que hacerse una descripción minuciosa de cómo se observa el problema en la realidad, en forma documentada, cómo se observa en la población, donde se realiza el estudio, ya a través de entrevistas, encuestas. Delimitación del problema. Delimitar una investigación significa definir de manera concreta el área de interés y de búsqueda. Requiere establecer su alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias de estudio. Tenemos una delimitación espacial que va dirigida al lugar donde voy a centrarme en el estudio.
temporal de qué año a qué año voy a investigar. No puedo decir el delito de feminicidio. El delito de feminicidio o la incorrecta aplicación referente al delito de feminicidio en los años 2014 al 2019. 4 años, 5 años. Delimitación del universo. Unidades de análisis. Las unidades de análisis son los objetos. Ahí tenemos las personas que van a ser objeto justamente de esta investigación. Y el contenido que corresponde a aspectos concretos a ser investigados. El planteamiento del problema. El problema surge ante una o varias preguntas que hay que aprender y que se requiere que se den respuestas, ¿no? Tenemos requisitos para la formulación del problema. Primero, el contexto, el tiempo-espacio. El enunciado, que tiene que ser claro, coherente y lógico. Eso tiene que tener una relevancia social. Presencia de variables. El problema, por lo general, tiene que tener 2 variables. Hay tesis que realizan su problema con una variable y no es que sea mal, pero es más difícil de poder sustentarlo. Con 2 variables ustedes pueden tener objetivos un objetivo principal, hasta 4 específicos, pero yo les sugiero, y la doctora Cáceres también cuando revise ya el proyecto de tesis, 2 variables mínimo en el problema que van a presentar. La formulación del problema se origina de aquello que no se conoce y que por lo tanto requiere de una respuesta. Es dar respuesta a interrogantes de un problema actual y de la relevancia que representa, estructurando una idea de investigación. En lo que es investigaciones tenemos investigaciones descriptivas, yo les voy a dejar eso, las explicativas. Voy a poner lo que es ejemplos. Por ejemplo, una investigación descriptiva sería un problema. ¿Cuáles son las características comunes en los hábitos alimentarios de las personas mayores de 90 años en la costa, sierra y selva peruana? Descripción, netamente descripción. ¿Cuáles son las características socioeconómicas y educacionales de las personas menores de 25 años con hábito de fumar en el país? Mayor análisis no, solamente describir las características de las personas. ¿Cuáles son los rasgos más significativos del modelo actual de la economía peruana? Las investigaciones explicativas, por ejemplo, tenemos acá. ¿Cuáles son las causas de los problemas de liquidez que ha enfrentado la economía peruana durante los años 2000 a 2001 a 2003? Ya estamos explicando las causas. Tenemos un móvil que nos ha llevado a una consecuencia. ¿Cuáles son las causas de que, a pesar de haberse demostrado en la práctica la inviabilidad del paradigma neoliberal, se insiste en su aplicación en la práctica económica de varios países latinoamericanos? Van a explicar una consecuencia, es la diferencia. El otro describe netamente un hecho social y el otro analiza las causas. ¿Por qué? El planteamiento del problema, esto es netamente. En un ejemplo anterior, justamente el tema general, la corrupción, un problema tentativo. ¿Cómo ha influido el aumento de la corrupción de funcionarios en la economía del país en los últimos 5 años? Línea de investigación, corrupción de funcionarios en la administración pública. Título de la tesis o del informe de investigación, economía y corrupción en el Perú. Bueno, la formulación del problema tiene que partir de un problema general. Luego, de este general se van a desprender problemas específicos. Vamos a tener un objetivo general, objetivos específicos, y ustedes en el ejemplo que más adelante vamos a ver, se van a dar cuenta que las variables se concadenan y solamente se cambian las palabras. Si el problema empezó, ¿qué factores en un nivel educativo? En el objetivo, y más adelante van a ver, analizar los niveles educativos. Más allá, existen niveles educativos. Las variables son las mismas, lo que cambian son justamente los indicadores. Eso lo van a ver y está bastante entendible como para que ustedes puedan tomarlo y poner sus problemas, empezar a poner sus problemas y sacar, desprender de ellos todos los objetivos, hasta las hipótesis. Esto vamos a ver como un ejemplo. La variable. Problemas específicos, eso vamos a ver un ejemplo.
Formulación del problema, en qué se quiere investigar, en qué medida, dónde, cómo, por qué, de qué manera influye. Los términos de clase o relación, incide, influye, relaciona, efecto. El objetivo expresa el propósito o meta que se pretende alcanzar al concluir la investigación. Comprende el objetivo general, los específicos, los cuales deben ser coherentes con los problemas formulados. Se enuncia con un verbo en infinitivo. Eso es lo mismo. Ya, el objetivo de investigación. Tenemos objetivo general, se formula en función de la dimensión global del problema y es la razón principal de la investigación. Está estrechamente relacionado con el título y el problema. Debe indicar lo que se va a investigar o proponer como cambio o aporte en la investigación. Los específicos se desprenden de cada objetivo general que tengamos. Son enunciados que precisan conductualmente y de manera lógica las actividades que el investigador deberá ejecutar para alcanzar el objetivo general. Acá tenemos, por ejemplo, unos ejemplos sobre la formulación de problemas y los objetivos. Mire, problema general, ejemplo. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos y culturales relacionados con el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos del Instituto Educativo Masuso Madre de Dios en el año 2012? Nuestro objetivo general, si ustedes se dan cuenta, solamente varía en la primera palabra, analizar. El objetivo general, ya no me pregunto, y el problema es, ¿cuáles son los factores? Mi objetivo, ¿qué será? Analizar los factores. Entonces, solamente las demás variables son las mismas, solamente cambia en lo que yo pretendo establecer. Mi objetivo es analizar, pero ¿cuál es el problema? Primero establecer cuáles son los factores. Ahora tenemos, por ejemplo, el problema específico. ¿Cuáles son los factores socioeconómicos relacionados con el bajo nivel de aprendizaje? Todo cambia, todo se repite, solamente cambia en lo que es en lo que está señalado con azulito. Identificar igual, sí. Pero en el otro que les voy a un cuadro para que sean, si no nos vamos a confundir, así yo me confundo así. Justificación de importancia de la investigación, esto ya es teórico. Consiste en exponer. Eso ya lo dije. Antecedentes. Por acá lo del muestreo, quiero que no se me vaya a pasar. Las fuentes, ustedes saben que hay un tiempo, por lo general es 10 años. Luego dijeron 5 años. La regla es que no supere los 10 años de las tesis que ustedes van a invocar como sustento en su análisis, ¿no? Eso depende de la universidad. Por ejemplo, en San Marcos nos piden 10 años. En la universidad, acá en San Martín, no sé cuántos años, pero no debe superar los 10 años de todo el material que ustedes van a invocar en su bibliografía, en sus citas, en todo lo que les va a servir a ustedes. Pero ¿y si son autores clásicos? Locke, por ejemplo. Ah, no, me refiero a tesis. Por ejemplo, los antecedentes de una tesis que usted pretenda, de autoría. Usted, para poder llevar a cabo y desarrollar su tesis sobre autoría, va a tener que revisar si es que de autoría ya hay otros pronunciamientos, ya hay tesis terminadas. Entonces, usted no va a agarrar una tesis de autoría del año 90. Tiene que agarrar más o menos, no más de 10 años, de los últimos 10 años. ¿Acá en San Martín también solo 10 años? 10 años. Acá en la universidad, todos los años. La verdad que desconozco. No entiendo cómo el tema tratado debe ser que no lo haya tratado durante 10 años. No, sino que usted, para poder elaborar su tesis, va a tener que hacer suya información sobre el tema que usted va a tratar. Usted va a tener que explorar si de repente el tema que usted está utilizando ya ha sido investigado por otra persona, que no quiere decir que no lo pueda hacer, porque usted le va a dar otro enfoque, porque usted no va a pensar igual que otra persona. Y esa tesis que usted pueda valorar, que le va a servir las conclusiones de esa tesis, no tiene que ser mayor a 10 años. Como fuente, como antecedentes que usted pueda utilizar, a eso me refiero. Usted puede agarrar teorías, Roxin, Jacobs y todo, eso va a ser forever, eso no va a cambiar. Pero a lo que yo voy son los antecedentes, las tesis ya realizadas, revistas jurídicas ya publicadas sobre el tema que usted quiere desarrollar.
investigué sobre este tema desde el 2010 Claro, hasta el 2009. Tiene que entrar encuadrada en ese tiempo las investigaciones Sus para antes- yo poderlas... no. El tema es libre. Usted el tema puede agarrar de acá. Lo que yo voy son los antecedentes. Usted al momento de elaborar una tesis, de repente no me sé explicar, al momento de elaborar una tesis tiene que tener antecedentes. Quiere decir si sobre ese tema que usted está pretendiendo investigar ya han habido investigaciones. Supongo que ya envió investigación en el 2015. Ya, Entonces, usted está dentro de los 10 años, usted al Bueno. momento, claro, usted puede comparar, puede verificar las conclusiones que llegó ese investigador. A eso me refiero. y si no hay investigación sobre ese tema, igual. Igual, mejor todavía. Va a ser el primero, entonces. Doctora, ¿y siempre es obligatorio citar estos antecedentes? Dependiendo el tema. Dependiendo, por ejemplo, si es como yo le estaba explicando hace un momento, los temas que ustedes van a abordar pueden ser, siempre lo señalan en 3 aspectos. Lo normativo, si usted va a cuestionar una norma, un tema sociojurídico sobre, por ejemplo, el índice de lo que hay mucho en ventanilla, es el tema de actos contra el pudor, ¿no? De los autores del actos contra el pudor en ventanilla, sociojurídico. ¿Por qué en ventanilla, por qué incide tanto el delito de actos contra el pudor? Y lo otro es un tema netamente valorativo. Entonces, si usted va a hacer temas valorativos, va a tener que recurrir a doctrina, valores, justicia. Ya. Va a encontrar tesis, de repente encuentra, de repente no encuentra. Si usted va a ver temas sociojurídicos, va a encontrar un montón de tesis. Si usted va a ver temas normativos, que son pocos los que hacen temas normativos, porque no, es un trabajo, cuestionar una tesis como que si lo tiene que concadenar siempre con un hecho jurídico, con un socio jurídico, pero cuestionar normas de por sí no es muy viable, ¿eh? Por lo general, las tesis son con temas sociojurídicos, la aplicación de los autores de un delito, el razonamiento jurídico sobre una norma, el cuestionamiento de razonamiento jurídico sobre el delito de tal. O sea, tiene que ver siempre con la persona, no tanto sobre la norma. Pero no es obligatorio, son antecedentes que usted puede o no puede utilizar, si es que encuentra también. Si no encuentra, usted puede innovar. Ya. Luego, en el desarrollo de su proyecto de tesis, tiene que tener la parte conceptual. En la parte conceptual tiene que tener bases teóricas, tiene que tener, acá le he hecho un cuadrito, marco teórico, más el marco teórico, acá está. Porque no vamos a detallar qué es el marco teórico, ya son conceptos, ¿no? Antecedentes ya. El marco teórico tiene que tener antecedentes del tema, un marco conceptual que son las definiciones del tema, las bases teóricas, las leyes que hay sobre el tema, la base legal, principios que haya sobre el tema. Es lo que tiene que tener su marco teórico. Están las variables. Para hacer mención a los libros y autores, siempre usamos el sistema APA, ¿no? Sí, el APA que para cambiando Sí. cada vez. Yo he cambiado 3 veces ya en mi proyecto de tesis. Las variables. En las variables tienen que ser con ejemplos, porque en conceptos no. Hipótesis. La hipótesis es una proposición a priori, porque se va a tener sin que esto haya sido objeto a un experimento, ¿no? Es una posible respuesta al problema. Pueden adoptar una forma declarativa. La hipótesis puede ser afirmativa o negativa. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un problema. ¿Cuáles son los factores principales que han posibilitado una disminución de la mortalidad infantil en el país de 1991 al 95 al 98, a pesar de la persistente crisis económica y la disminución del ingreso per cápita, que es el tema de los ingresos extranjeros? La hipótesis sería, los factores principales que han posibilitado esta situación pueden ser 2. La creación de programas de salud dirigidos a la protección de recién nacidos, o que se hayan creado, o puede ser también un conjuntivo, que se hayan creado programas dirigidos preferentemente al apoyo económico de los sectores económicos más necesitados. O sea, posibles respuestas a priori, porque todavía no ha sido sujeto a un experimento, ¿no? Y puede ser en positivo, como en este caso hay 2 positivos.
por programas o por creación de programas de salud, de protección. Quiero ver mis variables. Acá está. Por ejemplo, en las variables tenemos, en la estructura de hipótesis tenemos las variables. Y los principales elementos que componen la hipótesis son las unidades de análisis. Las unidades de análisis constituyen los objetos de la investigación sobre qué o quién trata el estudio. Por lo general son las personas. Las variables son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objetos de búsqueda respecto a las unidades de análisis. La variable más importante sabemos que es la variable independiente. Solita, ella se da respuesta. Las dependientes van a ser consecuencias del independiente. Todo sale del independiente. Es la causal o experimental, es la variable que se supone es el factor que causa, afecta o condiciona en forma determinante a la variable dependiente. Llamada también efecto, la dependiente, llamada también es el efecto condicionada. Es la variable que resulta afectada por la presencia de la variable independiente. Y la variable interviniente es una consecuencia que se tiene que inferir de la variable independiente. Esto lo vamos a ver en ejemplo, pero en mi cuadrito que les voy a mostrar. Porque aquí no. Ya, el cualitativo, la metodología de investigación. Van a siempre abordar lo que es el cualitativo y el cuantitativo. El cuantitativo es el tema básicamente la cantidad del estadístico. Ustedes ni se preocupen por el tema de todas esas fórmulas que ven en las tesis. Eso se encarga el estadístico, eso no hace el metodólogo. Ustedes investiguen y el estadístico se encarga de, en base a la información que ustedes obtienen en sus encuestas, entrevistas, ellos hacen sus cuadros, hacen sus fórmulas, eso no tiene nada. Igual en la diapositiva también está el tema de eso, pero no voy a entrar a detallar eso. El cualitativo es todo lo que uno pueda captar de la persona a quien uno va a dirigir su entrevista o cuestionario. Son las explicaciones, sean habladas, sean escritas. Acá está, cuantitativo. Bien, buenas tardes, ¿cómo está? La investigación cualitativa es la que genera datos descriptivos con las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, constituida por un conjunto de técnicas para recoger datos, ¿no? Es la evaluación, el análisis que uno hace de toda la entrevista que uno genera para poder saber qué respuesta se da al problema que uno va a plantear. Eso se analiza, las respuestas de las personas a quien uno dirige. La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado que debe tenerse en cuenta al seleccionar la población. Y sobre la muestra, en lo que es el muestreo, ustedes van a ver que hay un tema, el que es el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es cuando uno dirige el tema a personas que tienen una característica similar. Por ejemplo, si mi tema es violencia contra la mujer, yo solamente voy a entrevistar a mujeres. No entrevisto a hombres, no entrevisto jueces, solamente a las mujeres que han sido objeto de este tipo de delito. Y el no probabilístico se utiliza sobre todo cuando uno inicia su investigación, cuando uno quiere diagnosticar qué problema voy a poder captar y me va a ser útil en mi investigación. Ya, el probabilístico es que yo dirijo mi entrevista, mi cuestionamiento, pero siempre a personas que tengan una característica similar. Por ejemplo, mujeres. Si mi tema va relacionado con un delito contra la violencia contra la mujer, solamente pregunto a las mujeres. Entonces, toda entrevista que yo haga, puedo yo extraer, voy a saber que ha sido emitida por una mujer, porque mi población ha sido femenina. En cambio, el no probabilístico, yo tengo que discriminar, de la información de
hombre o mujer, yo tengo que, por ejemplo, el mismo tema, violencia contra la mujer, si yo quiero utilizar el método no probabilístico, pregunto al distrito de Comas, a 50 personas, mujeres y hombres, al momento de poder hacer un desarrollo sobre por qué la mujer se deja maltratar, yo tengo que discriminar la información. Yo no puedo agarrar la información que me dijo el hombre, sino tengo que básicamente las mujeres que han sido objeto del maltrato. O sea, tengo que discriminar, seleccionar. En la primera parte hemos desarrollado lo que es la epistemología, la nociología, las características, los elementos. Sí, a las 2:10 empecé. Sí, pero yo les voy a dejar el material. De ese material van a ser las preguntas, que no es mucho también porque sirve solamente de base, no les van a preguntar autores ni nada. Les pueden preguntar la diferencia entre el conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento vulgar, que está ahí. El científico es limitado, es en base a un método científico. El vulgar es inexacto y el filosófico es metacientífico, va más allá de la ciencia, es amplio y genérico. Y las características que están también en la diapositiva sobre el conocimiento científico, que trasciende de los hechos, es fáctico porque nace de los hechos. Trasciende de los hechos porque va más allá. A partir de un hecho, crea otros hechos y vuelve a los hechos. ¿Qué otra cosa? Es analítico, es sistemático porque no se encarga de relacionar proposiciones que no tengan relación lógica, sino que tienen que relacionar proposiciones que se tienen que entrelazar lógicamente entre sí. Lo que en esta sesión me ha pedido la doctora Cáceres, me dijo que ya han avanzado la parte teórica y que netamente vea lo que es los avances, la tesis, la formulación del problema, la contextualización, cómo va avanzando, porque creo que es una clase presencial y las demás son virtuales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer un poquito de tutoría más adelante y quiero solamente ver este cuadrito, miren. Por ejemplo, ustedes cuando tengan su tema, dígame, doctora. Para la matriz de consistencia, no tiene un ejemplo así como el derecho penal, porque eso es más para educación, ¿no? Claro, sí, esa parte de educación. No tengo acá ejemplos, pero le puedo decir a la doctora que les pase uno de Claro, derecho penal. Porque todos los cursos son muy genéricos y algo más aplicado a lo que queremos. Sí. Damos una idea, ¿no? Ya, yo le voy a decir, no se preocupe. Pero el tema acá era que ustedes adviertan que todo nace, por ejemplo, ¿se ve, no? ¿No se ve? No, sí, lo va a explicar. Ya, lo explico, mire. Problema principal. El problema principal es, ¿qué relación existe entre el área curricular de investigación y el desarrollo e incremento de la producción científica en los alumnos de la facultad, de cualquier facultad de la universidad de tal, en el año 2015? Ese es el problema principal. ¿Cuál sería nuestro objetivo general? Demostrar que existe relación entre el área curricular de investigación y el desarrollo e incremento de la producción científica. ¿Se dan cuenta el rojito, que es la variable independiente, se repite en el objetivo general? Y lo único que cambia es, en el objetivo general voy a demostrar si existe una relación. El problema principal es, ¿qué relación habrá? O sea, la variable dependiente se van a dar cuenta que se repiten en el objetivo general, se repite en la hipótesis principal y la variable dependiente igualito. Problema principal, producción científica. Objetivo general, seguimos, producción científica. Si no se repiten, está mal su proyecto de tesis. Tiene que repetirse esas variables, tanto el problema principal, objetivo general, hipótesis principal. Lo mismo sucede con el tema de los problemas secundarios. Se repiten. Lo único que va a cambiar es, en el problema, ustedes saben que todo es con pregunta. ¿Qué relación existe entre la estructura curricular y el desarrollo pertinente de las teorías de trabajo? Específico, demostrar que existe relación entre la estructura curricular y el desarrollo pertinente de las teorías y trabajo de campo. Solamente cambiamos demostrar. Demostrar como objetivo general y como problema principal es preguntar qué relación existe. Y lo mismo sucede con la hipótesis secundaria. Yo le voy a decir a la doctora que lo aplique a un tema de derecho penal, ¿ya? Para que puedan tener y que se los pueda facilitar. Porque como eso usted bien dice, es de parte netamente educacional. Ya. Bueno, muchas gracias. Eso es todo con la parte teórica. Ahora vamos a ver lo que es la tutoría
sobre los avances que tengan de su proyecto de tesis para poder verificar y hacer algunos alcances